Bueno, vamos a hacer un leve repaso de lo que vimos la clase pasada. Si entramos en lo que es el tema de base de datos. Sí, tenés razón. Ya ahora lo vemos. Pasa que todavía no vi el chat. Eran muchísimos chats. Entonces, eh, se me complicó. Es que sí, ya la vamos a pasar. No se preocupen, la asistencia la vamos a pasar. Bien. Habíamos dicho la clase pasada que teníamos nuestra computadora. Vamos a dibujar así. ¿Sí? Y esta se tiene que conectar con un servidor, ¿sí? El servidor no era más que un espacio físico, una pieza llena de computadoras, ¿sí? Que estas computadoras almacenaban información. Pueden almacenar desde base de datos, páginas web, etcétera, ¿sí? Servicios. Entonces son estas pequeñas máquinas, ¿sí? Vamos a simular de esta manera. Estos son los servidores, ¿sí? Entonces almacenan datos. Nosotros vamos a almacenar, en este caso, bases de datos, ¿sí? Entonces lo vamos a representar de esta manera. Vamos a poner que esto es una base de datos. Y estos son, entonces, los servidores, ¿no? Entonces, esto, hacemos flechita acá. Son los servidores. Y nosotros en nuestra máquina habíamos representado también que teníamos nuestro código Java, ¿no? Entonces vamos a poner código Java. Bien, nosotros lo que tenemos que hacer de ahora en adelante, tenemos que conectar nuestro código, o sea, todas nuestras funciones. También podemos hacer interfaces, que son las interfaces, no son más que nada eh, botoncitos, ¿sí? Para que el usuario ingrese datos, para que interactúe el usuario, ¿sí? Entonces, cada cosita con la que interactúa el usuario, nosotros lo vamos a capturar en código Java y vamos a manipular esa información, ¿sí? Eso es lo que es una interfaz, una parte gráfica, digamos. Y nosotros lo que hacemos en código Java es lo que no se ve en realidad, ¿sí? Hacemos la parte lógica, entonces tenemos que manipular esos datos. Ahora, nosotros tenemos que vincular nuestro código Java con las bases de datos. Esto así de forma lineal no se puede, por lo que existe lo que sería un driver, o también lo llama como una API, ¿sí? Vamos a poner de otro color. ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este driver? No, bueno, era JDBC, ¿sí? No es más que un intermediario, ¿sí? Este va a interpretar el código Java y también interpreta las respuestas de la base de datos. Por lo tanto, nosotros con código Java queremos leer bases de datos, ¿sí? Las bases de datos era información almacenada en tablas, no sé si se acuerdan, y cada tabla era independiente, pero a su vez se podían relacionar, ¿sí? Entonces vamos a poner eso como un paréntesis. Entonces nuestra base de datos es MySQL, ¿sí? Que es una base de datos relacional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir relacional? Que una tabla se relaciona con otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer de ahora en adelante es, gracias a nuestro archivo JDBC, que hay que instalarlo, ya después les digo cómo instalarlo, mandarle esa información, ¿sí? Que queremos consultar a la base de datos. Este viaja hasta la base de datos y hace una petición. ¿Qué quiere decir una petición? Que yo quiero que vos me des tu información, ¿sí? Esa es una petición. A su vez, la base de datos interpreta esa petición, hace un cálculo y devuelve lo que sería una respuesta, que también se la manda por aquí, ¿sí? Y de nuevo lo podemos leer en nuestro código Java. Entonces, el flujo de datos viene a ser el siguiente.
así con estas flechitas. Ahí. Bueno, algo así. Vamos a ver si todavía no se instaló. Bien, este archivo JDBC lo debemos instalar, ¿sí?, en nuestro proyecto. Lo que nos trae son varias funciones, ¿sí? Entonces, dentro de JDBC hay funciones, ¿sí? Estas funciones nos van a ayudar ¿a qué? A consumir datos de la base de datos. Yo lo descargué de la página oficial, ¿no? ¿Qué instalaste, Sam? ¿O el Workbench? Acá está Sam. Lo puedes descargar acá y ya te viene todo un paquetito de base de datos y lo que sería el servidor local. ¿Qué fue lo que instalaste vos? ¿SQL Workbench? Bueno, lo vemos entonces. A ver si nos responde. Bien, estas funciones entonces nos ayudan a decirle cómo queremos sacar la información de la base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos primero para consumir una base de datos? Primero necesitamos prender, entre comillas, un servidor. No, todos vamos a usar cosas gratis. Que no te preocupes. Bien, esto lo habíamos hecho nosotros, este esquemita. A ver si podemos bajarlo. Bien, ya habíamos hecho una línea divisora. Ah, sí. ¿Sí? Esta línea para arriba representaba lo que era la internet, ¿sí? Por lo tanto, nosotros cuando trabajemos de forma grupal debemos tener estos servidores, pueden estar en otro país incluso, lo que yo le decía, en un lugar físico están estos servidores, estas computadoras. Nosotros pagamos para pedir alojamiento en esos servidores. Hay alojamientos gratis también, ¿sí?, para hacer pruebas. Pero básicamente nuestra computadora tiene que viajar a la internet, y de la internet viaja y pide la información a los servidores. Y los servidores a su vez piden la información a las bases de datos y el flujo va así, ¿no? Viceversa, sale de los servidores, viaja a la internet y de ahí es consumida por nuestra computadora. Obviamente, habíamos dicho que Java no puede leer los datos de la base de datos, sino que necesita el JDBC para poder ser interpretado, ¿no? Bien. En este caso, como nosotros no vamos a trabajar con Internet, porque todavía no sabemos lo que es Git, ¿sí? Para trabajar de forma colaborativa necesitamos saber Git, y como de momento no lo sabemos, no lo conocemos bien, vamos a trabajar con un servidor local. ¿Qué quiere decir un servidor local? Que vamos a simular este aparatito de acá, pero va a estar dentro de nuestra computadora, ¿no? O sea, vamos a hacer acá el gabinete, la compu, y estos servidores van a estar aquí adentro, por así decirlo, ¿sí? Ahí va a estar nuestra base de datos, en donde también nosotros tenemos todos nuestros programas, ¿no? Pero esto va a estar en un sector como aparte, le digamos, donde vamos a simular un servidor, ¿sí? Por eso es que se llama servidor local. Entonces, esto en vez de viajar por internet, lo hace internamente la compu, ¿sí? Hace este flujo de datos de forma interna. Fíjense que no nos pasamos de la línea para arriba, porque, por lo que todo vamos a trabajarlo de forma local, ¿sí? Entonces, esto que estamos instalando ahora
es un paquete, ¿sí? Que nos trae un servidor, ¿sí? Que serían esta maquinita. Fíjense que nos trae, fíjense, Apache sería el servidor y MySQL es la base de datos. No sé si ahora me va a permitir, chicos, porque la verdad que instalé las dos cosas y quizás compartían puertos. Vamos a ver si me deja. Permitir. Y si este no me deja sonar. Ahí está en verde. ¿Sí? Fíjense que se fue al puerto 3306, después eso lo vamos a ver ahora en la teoría. ¿Qué son los puertos, chicos? ¿Qué piensan ustedes cuando yo digo un puerto? No pensemos en computadora. ¿Qué es un puerto para alguien que no conoce computación? ¿Qué vendría a ser un puerto? Un lugar de intercambio. Bien, es algo como un intercambio, una entrada, ¿sí? Vendría a ser, fíjense aquí en Salta tenemos como la terminal. Fíjense que nosotros tenemos como varios puestos donde llegan los colectivos, eso vendrían a ser puertos, ¿sí? Bien, algo así parecido como la entrada de datos. Por lo tanto, si un programa está usando un puerto, ¿sí? Hay un call estacionado ahí, quiero decir, no puede venir otro call y usar el mismo puerto, ¿sí? Porque ya está ocupado. Eso es lo que me pasó a mí. Instalé dos programas que estaban utilizando el mismo puerto, por lo tanto me tiraba un error, ¿sí? Entonces, o debía usar otro puerto, configurarlo para usar otro puerto, o si no, desinstalar uno de los dos programas, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí con la base de datos y el servidor. Utilizan el puerto, fíjense, el puerto 3306, ¿sí? Entonces hay puertos para todos los programas, ya está configurado para que utilicen cierto tipo de puertos, ¿sí? Entonces, ahí por ahí vamos, ¿sí? Ahí saben bien lo que es un puerto. Necesitamos esa entrada, ¿sí? Vacía, para que corramos la base de datos. Bien, si mal no recuerdo, vamos a ver acá. phpMyAdmin. Fíjense que con este programita, ¿sí? Les sale un panel en el cual nosotros debemos levantar, sería el servidor, este servidor se llama Apache, y levantamos lo que sería la base de datos. Es como que le hacemos un switch y la prendemos. Si esto está apagado, obviamente no vamos a poder leer la base de datos, ¿no? Bien, para los chicos que tengan SAMP, ¿sí? Lo vamos a ver ahora un poquito, con lo que es SAMP. Vamos a ver la base de datos, fíjense que lo estoy usando desde Chrome, ¿sí? O cualquier browser. En este caso lo estoy usando Chrome. Y fíjense que escribí localhost. ¿Qué significaría entonces localhost? Bien, es nuestra computadora. Significa que el host es un lugar donde yo almaceno cosas, ¿sí? No sé si escucharon la palabra hosting, ¿sí? Hosting es un lugar de donde uno almacena páginas web, ¿sí? Entonces, almacena su página web en un hosting y el hosting también te provee un dominio. ¿Qué es lo que era el dominio? El nombre de nuestra página web, ¿sí? Entonces, una cosa es hosting y otra cosa es el dominio, ¿sí? Esto vendría a ser un dominio, fíjense, este es el dominio y está almacenando, bueno, en este caso, un PDF en cierta ruta, ¿no? Bien. Ahora, nosotros, ¿cómo hacemos para acceder a nuestra base de datos? Fíjense que nosotros ponemos localhost, que quiere decir que nuestro host está de forma local, ¿sí? Quiere decir que está en nuestra máquina, como ahí bien decían en el chat, ¿sí? Y phpMyAdmin, ¿sí? Generalmente se utiliza SAM con PHP, pero también lo podemos usar con Java, ¿sí? No vamos a ver PHP nosotros, pero nos permite también acceder a este panel, ¿no? Que administra base de datos. También lo vamos a ver con SQL
Workbench, ¿sí? Es una interfaz similar, o mejor dicho, bastante distinta en la interfaz, pero de hecho lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a crear tablas con información, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos un panel del lado izquierdo, donde nosotros podemos crear, fíjense, nueva, vamos a crear una base de datos. Entonces vamos a ver primero, antes de crearla, qué contenía una base de datos. Vamos a pensarlo como un cuadrado, como todo lo que dibujo es cuadrado, vamos a pensarlo como un cuadrado, ¿sí? Ahí está nuestra base de datos, en donde nosotros tenemos que almacenar tablas, ¿sí? Vamos a almacenar una tabla de acá, otra tabla por acá, y otras tablas por acá. Entonces se me van haciendo muchas tablitas, ¿sí? Cada uno con su información, ¿sí? Vamos a ponerlo así, con el título o el nombre de cada tabla. ¿Y qué me estaría faltando? ¿Son tablas sueltas o no? ¿Qué me estaría faltando? Relacionarla. Relacionarla, muy bien, ¿sí? Porque estamos usando bases de datos relacionales, ¿verdad? Entonces, se hace un dibujito, una estructura como esta, podemos hacerlo así, porque después tenemos que describir bien qué son las ID, ¿no? Esta también puede estar así. Vamos a ver qué son las llaves primarias y llaves foráneas, ¿sí? ¿Qué tipo de programa sería? Acá estamos viendo base de datos SQL, ¿no? En específico MySQL, ¿sí? Esto lo vamos a controlar antes antes de pasar a poner este código, lo vamos a ver de una forma gráfica y qué es lo que vamos a hacer en realidad, ¿sí? Entonces acá vamos a poner título, tiene razón mi compañero, compañera, no lo vi bien, ¿sí? Esto sería MySQL, ¿no? Entonces, ¿qué era MySQL? Una base de datos. Bien, ¿qué serían estas? Estas serían tablas, ¿sí? Y aquí cada uno de los asteriscos son un tipo de dato distinto, ¿sí? Cada tabla tiene su dato único, pero a su vez las tablas se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, fíjense que se forma una estructura así, que un dato se relaciona con otro, ¿sí? ¿Y cómo se le llama a este diagrama? ¿Quién se acuerda cómo se llama este diagrama? Vamos a poner acá, entidad. Relación. ¿Entidad relación? Bien, ahí está, por eso le daba la pista, ¿sí? Es un diagrama de entidad relación, ¿sí? Es lo que vamos a formar con la base de datos. Los DER, estos son los famosos DER, ¿sí? Quizás alguien que esté cursando análisis de sistema o programación, les hacen hacer estos tipos de diagramas, porque por ahí se necesita agregar una información nueva y estos diagramas tienen que estar dados de una forma que puedan emitir datos nuevos, ¿no? O sea, si hay una actualización de nuestro programa, estas tablas se deben adaptar a la actualización del programa, ¿sí? A las nuevas funcionalidades que tenga, por lo tanto, tienen que estar muy bien diseñadas, ¿no? No es solamente venir, hacer tablas y relacionar datos y pintarlos, ¿no? Entonces lleva todo un estudio detrás que se aprende con la práctica y error, ¿sí? Bien, fíjese entonces, me faltó algo, ¿sí? Sería el nombre de la base de datos. Porque nosotros podemos tener varias bases de datos, ¿sí? Esta sería una sola base de datos, en el cual tenemos 3 tablas, y cada tabla tiene datos, ¿no? Vamos a ver, entonces, aquí en este apartado de PHP este panel de control sería de base de datos. Vamos a crear una nueva tabla. ¿Sí? Hacemos clic aquí en nueva. Y ponemos, bueno, fíjense carrito de ver. Eso me lo agarro de Google. Vamos a poner productos.
Ahí me pide, hay varios tipos de estructuras, de arquitecturas de las bases de datos, todavía no lo vamos a ver, solamente le vamos a dar el que ya tiene, y le vamos a dar crear, ¿sí? Ya lo vamos a ver también con SQL Workbench, ¿no? Bien, fíjense entonces, en mi panel de control, se ha creado una nueva tabla, productos, ¿sí? La cual no tiene nada, ¿sí? Esta, fíjense, MySQL tiene tablas, tiene más cositas, y esta de productos no tiene nada, ¿sí? Por lo tanto, voy a crear una nueva tabla, ¿sí? Seleccionamos productos, ¿sí? Fíjense que me pide el nombre de la tabla, y el número de columnas, se le puede agregar o quitar después, eso no importa todavía, pero según lo que era la teoría de la vez pasada, vamos a ver un ejemplo de ahí. Vamos a ver, por aquí teníamos una tabla. Bueno, estudiante, tiene un montón de columnas. Acá tiene materias. Acá que teníamos alumnos. ¿Sí? Quizás vamos a hacer una para alumnos. Pero bueno, ya le habíamos puesto que se llama productos, ¿no? Entonces, le vamos a poner que se llame libros. ¿Sí? Libros. Y que tenga 4 columnas. Y le damos a crear. Bien, fíjense como tenemos 4 columnas. Me da 4 campos. No sé si se distingue bien, pero este sería un campo que está medio grisáceo, ¿sí? Pues sigue el otro que está blanco, el fondo blanco. Tenemos un tercer campo y un cuarto campo, ¿no? ¿Sí? Porque tenemos 4 columnas, es lo que le dijimos. Entonces, aquí podemos empezar a llenar. Vamos a ver el gráfico. Entonces, de momento creamos la base de datos que se llama productos. Creamos la tabla libros. Y ahora vamos a crear 4 datos para libros, ¿no? Vamos a ver. El primero, generalmente se pone ID, ¿sí? El ID es la forma para describir que hay un solo libro, ¿sí? En específico con ese ID. Nosotros lo habíamos hecho con personas, por ejemplo, el documento. ¿Lo podemos hacer con el documento? Sí, pero generalmente nosotros manejamos lo que son los ID. Entonces, vamos a poner ID, vamos a poner que es de tipo int, que era int, ¿sí? Entero. Entero, ¿sí? Fíjense que tiene otras estructuras también las bases de datos. Los tipos de datos no son igual a los de Java, ¿no? O sea, aquí este sí es un dato entero, el varchar quiere decir como una string, ¿sí? Tenemos tipo date, que ya te forma una estructura de una fecha, en la cual le podemos dar días, meses y años, ¿sí? Y leerlos de ciertas maneras, ¿no? En este caso vamos a poner que es un número entero int, ¿sí? El ID es un int. Aquí vamos a poner, bueno, null, fíjense, no tiene que ser null. Ahora voy a explicar lo que son los null. Si bien tenemos aquí, fíjense, tenemos 4 datos, fíjense que en uno, siempre en los datos que llenamos nosotros, pongamos que esto se llame descripción. ¿Sí? Ese campo se llama descripción y te va a guardar un texto. ¿Sí? Va a guardar un varchar o un tipo text, no importa. Pero el usuario generalmente, a ver, si entramos en una aplicación y nosotros le preguntamos al usuario, escríbenos sobre ti o qué te gustaría saber de este curso, y casi nadie lo llena porque es un valor opcional, ¿sí? Es un valor opcional, que quiere decir que no es importante si yo lo lleno o no lo lleno. Puede estar vacío ese campo, ¿sí? Entonces, fíjense que por eso me sale aquí el null. ¿Puede estar vacío este campo? No, porque el ID no puede estar vacío, ¿sí? De ninguna manera. Eh, Vamos a poner más para allá. No sé por qué no me corre. Acá está. Bien, atributo, esto no. Índice. Bueno, aquí está, lo que yo le decía.
Aquí, como es un valor único e irrepetible, le vamos a poner que es nuestra llave primaria. Entonces, la llave primaria sirve para eso, ¿sí? Para ponerle un valor único e irrepetible, ¿no? Entonces, le vamos a dar en continuar, ¿sí? Fíjense que aquí me dice, ¿puede aceptar nulos? No. Le vamos a poner que no acepte nulos. Y bueno, y ahí está el primer campo, ¿sí? Entonces, es un campo que se llama ID, de tipo entero, ¿sí? No tiene más nada, y es una llave primaria. Podemos hacer otro, el nombre, ¿sí? Nombre libro, le podemos poner libro. Y podemos poner nombre simplemente porque ya estamos en la tabla libros, ¿no? Entonces le ponemos nombre. ¿Nombre cómo va a ser? ¿Qué tipo de dato? Parchar. ¿Sí? Aquí me dice la longitud, hasta cuántas letras puede tener ese nombre, le vamos a poner que 20. Y más nada, ¿sí? Después esto no lo vamos a tocar, estos campos. Y así, chicos, hasta completar los 4 campos, que puede ser nombre, autor, también va a ser un varchar, y aquí descripción. ¿Sí? También va a ser un varchar. No le vamos a poner la longitud, de momento. Y fíjense que en descripción puedo aceptar lo que serían nulos. Entonces le vamos a poner que ese campo puede estar vacío, ¿sí? Esa descripción puede estar vacía porque no es un campo muy importante. Podemos llenarlo o no podemos llenarlo. Y me estaría faltando uno, que sería el AI. El AI no es más que autoincremento. Perdón, ahí está, autoincremento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros insertemos datos de nuevos libros, no sé por qué no me los toma esto, ahí está. Vamos a armarlo. Vamos a armar esto, un segundito. Entonces tenemos una tabla así, más o menos. Tenemos el nombre de la tabla. Ahí está. Bueno, aquí que teníamos, teníamos el ID, acá teníamos nombre, tenemos autor, y teníamos la descripción, ¿sí? Lo vamos a poner con un punto. Se llama la tabla libros, ¿no? Sí, tienen que estar instalados SAM para poder abrirlo, ¿sí? Y después pones localhost barra php my admin, ¿sí? Bien, el ID, ¿sí? Vamos con el ID primero. Primero que nada, nosotros le pusimos que es nuestro dato principal, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es nuestro dato principal? Que nos indica a nosotros que ese dato no se va a repetir de nuevo, ¿sí? Entonces, ¿qué le pusimos ID? Le pusimos que es un PK. ¿Qué significa PK? Primary key, ¿sí? Y después le pusimos un AI. Ahí está. ¿Qué es un AI? Es un auto incremento. ¿Para qué nos sirve el autoincremento? Porque nosotros cuando insertemos datos en esta tabla no va a hacer falta completar el campo ID, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto se va a generar de forma automática, va a decir 0, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Se va a generar de forma automática, quiere decir que está en autoincremento, ¿sí? No se va a repetir, por lo tanto va a seguir sumando uno en uno hasta que ella no tenga más datos que insertar, ¿no? Entonces va a ser un dato que no hace falta llenarlo, ¿sí?
por eso le pusimos el AI. Este dato sí hay que llenarlo, le vamos a poner el principito, y no sé quién es el autor del principito, le pongamos que José, ¿sí? Y este dato que me queda aquí, la descripción, puede estar o no puede estar, ¿sí? Puede estar vacío, por lo tanto lo podemos representar de esta manera. ¿Sí? Entonces nosotros cuando vengamos a leer la tabla libros, vamos a leer estos datos línea por línea, ¿no? Entonces fíjense, en la línea 1 va a tener todos estos datos. Ahí está, gracias. Fulano le iba a poner yo. Ahí está. Ahí está. Entonces, esa es nuestra primera tabla, ¿no? Obviamente de momento está vacía, pero ¿qué le habíamos puesto nosotros? Que esto es un int, ¿sí? Primero que nada, eso es un int. Y los demás eran varchar, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Esos son los tipos de datos que tiene la base de datos, mejor dicho, esta tabla, ¿no? Y nos quedaría darle el OK para poder crearla, ¿no? Vamos a darle entonces un OK. A ver dónde está, si mal no me acuerdo. Guardar. Longitud válida. Ah, hay que darle la longitud a esto. De la página oficial puedes descargar SAMP, ¿sí? Pones SAMP y te sale, a ver. Te sale esta página. Y ahí ya descargan para Linux, para Mac, para Windows. Así que bueno, vamos a ver qué me pide la base de datos. Me está pidiendo longitud de momento. Acá podemos darle... No sé si había que darle a este. Creo que esto sí. Vamos a ver. Bueno, y ahí está. ¿Sí? Fíjense que como nosotros tenemos aquí productos, ¿sí? Nos podemos ver las distintas tablas que tiene, o podemos venir en esta tabla en específico, que sería libros, ¿sí? Hacemos clic, y fíjense que tenemos el ID, nombre, autor y descripción, ¿sí? Ya creamos nuestra primera tabla. ¿Qué nos faltaría ahora? Insertar datos en la tabla, ¿sí? Fíjense que ya de forma automática vino PHP Admin e hizo una consulta, ¿sí? ¿Quién se acuerda de las consultas? Ahora vamos a ver lo que era la parte de cruz, para ver bien qué son las consultas. Hizo un select, ¿sí? Fíjense, seleccionó todo de libros y devolvió una consulta aquí mismo, ¿sí? En la cual está vacía, ¿no? O sea, no tiene ningún dato todavía, por lo que no me va a devolver nada, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo podemos darle valor a esto, ¿no? A ver, insertar. Bien, aquí podemos directamente jugar con lo que sería todo el panel de las bases de datos, y podemos insertar datos. En este caso, podemos poner el ID, ¿se acuerdan que no lo poníamos porque se autoincrementa? El nombre, lo vamos a poner Principito. Lo vamos a poner Mengano, porque es otro nombre medio raro. Y aquí vamos a poner, aquí es... representado la descripción. Y le damos, incluso podemos llenar más, fíjense, ¿sí?
Podemos ir llenando bastantes. Y se va a hacer, que dice, bueno, me está avisando que como no le puse un ID, que le va a insertar el número 1, ¿sí? Pero fíjense que incluso les dibuja, o les pinta, mejor dicho, una consulta SQL, ¿sí? Entonces no va a hacer tanta falta, ¿sí? Aquí podemos incluso aprender, digamos, un poco de SQL. Hace una consulta, fíjense, internamente, insertó en la base de datos, en específico en la tabla libros, estos valores, aquí. No, de Softoring te va a liquidar la máquina. Ya desinstala eso, por favor. Bueno, ahora fíjense que yo hice clic aquí en libros y me está trayendo toda esta línea, ¿no? Que antes no me traía, me la traía de forma vacía y ahora me está leyendo toda la tabla, ¿no? O sea, todo, mejor dicho, toda la fila. Y así podemos ir insertando datos, chicos. No sé, Softonic es fuente de virus 5.0. Así que bueno, no sé si quieren que veamos un poquito de lo que era SQL. Sí, dijiste, vení, pasa, se me mierda la compu. Eh, a ver dónde está el código. Acá está. Ahí está. Así que bueno, chicos, podemos seguir incluso haciendo más tablas. ¿Sí? Nos metemos primero a lo que sería la base de datos, ¿sí? Fíjense, esto me molesta un poco. Podemos crear otra tabla, incluso podemos darle menos o más columnas, ¿no? ¿Sí? Y así vamos creando nuestra propia tabla y nuestra propia información. Incluso, si queremos practicar lo que serían códigos SQL, yo sé que a ustedes les encanta practicar, entonces aquí vienen a SQL, vamos aquí a aceptar, ¿sí? Aquí les da un espacio para poder practicar, no para poder practicar, sino para poder escribir consultas SQL, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que era la documentación que les había dado la clase pasada. ¿Dónde está? La parte de CRUD sería. Bueno, aquí está, un poco, ¿sí? Primero cuando nosotros creamos una tabla, ¿sí? En la consulta SQL es esta siguiente, ¿sí? Create table, en este caso va a crear una tabla clientes y va a crear una tabla alumnos, ¿sí? Y le va a agregar columnas, ¿sí? Y bueno, aquí después la elimina y hay que tener cuidado con lo que serían los drops, ¿sí? ¿Sí? Podemos borrar toda una base de datos y es irrecuperable, chicos. Así que cuidado con eso. Bueno, Alejandro, no hay problema. No hay problema. Vaya nomás con Dios. Bien, fíjense entonces, tenemos un select. Vamos a describir esto. Un insert, un update y un delete. ¿Sí? Ya lo había explicado en la clase pasada, pero bueno, algunos chicos no pudieron asistir. Esto lo vamos a borrar. Y vamos a ver lo que era un CRUD, ¿sí? CRUD son las siglas de Create, Read, Update and Delete, ¿sí? ¿Cuáles son las consultas SQL
para que yo pueda hacer todas estas cositas. Entonces vamos a poner aquí consultas SQL. Para create, ay, ya me olvidé. Podemos ver cómo se trabajaría en MySQL luego. En el Workbench. En el Workbench, yo creo que el miércoles vamos a ver un poquito de Workbench. Van a ver que es exactamente lo mismo, nada más que hacen todo con un clic. Pero tendría, no sé si tengo que desinstalar el SAM, ¿sí? O quizás lo puedo instalar poniéndole a otro puerto. Pero es básicamente lo mismo. Las consultas de SQL las vamos a escribir en ambas. Pero sí lo vamos a ver el miércoles recién. Pero es lo mismo, ¿no? La consulta no varía. ¿Cómo entra el localhost? Bueno, vamos a entrar de nuevo al localhost. Vamos a salir de acá. Voy a Google. Vamos a poner localhost, ¿sí? Que es mi servidor local. Y este control de panel de control, que sería de la base de datos, se llama php my admin, ¿no? Entonces ponemos enter. Incluso aquí, a algunos quizás les sale con contraseña, quizás no, pero no tiene contraseña, ¿no? Y bueno, y aquí, una vez que ustedes estén en este panel, lo único que hacen es una nueva base de datos, o incluso lo podemos hacer desde código SQL, ¿sí? Puedes hacerlo aquí, nueva, y te creas una base de datos, puedes ponerle, no sé, tu nombre, y le das a crear. O puedes venir aquí a SQL y decirle create, ahí está, fíjense, database, ahí está, crearte una base de datos. Es que no es www, ¿no? Tenés que escribir localhost barra php myadmin sin www. Ah, y antes de eso tenés que levantar acá, ¿no? Tenés que abrir el SAM y levantar lo que sería el servidor y la base de datos. Si no, no te va a salir. Fíjense que localhost también se lo puede escribir así. Fíjense que ahí ya me está saliendo la IP. No me manden virus, por favor. Raro. No sé si querés compartir la pantalla y vemos. Bueno, ahí lo vemos. ¿Quieren compartir la pantalla? ¿Quién quiere compartir? ¿José o Marcela? Entonces, José. José, ¿querés compartir un ratito y vemos por qué te sale el error? De momento, hasta que me respondan, vamos haciendo una base de datos nueva. Le vamos a poner distinto nombre. Bueno, a ver, foto de WhatsApp. Creo que no me llegó nada. Por la duda, decime en qué termina tu número porque tengo un montón de mensajes que no conozco.
A ver. Está bien conectado. Lo que no veo bien es el... Ahí está, a ver. Ah, porque lo estás buscando en Google. Ponelo arriba. Borra todo lo que esté ahí en la búsqueda. O sea, no en la búsqueda de Google, sino más arriba. ¿Sí? En esta parte. Ahí es como que estás haciendo una búsqueda de Google. Y fíjate si ahí puedes. Bien, entonces podemos hacer una base de datos creándola con clics o creándola con código, ¿no? Entonces, en esta ocasión voy a hacerlo con código. Ahí está, ahí te están diciendo. Bien. Vamos a poner, no sé, servicios. ¿Sí? Le damos control enter, porque si nosotros ponemos enter, fíjense que nos manda abajo, ¿no? Entonces creo que con control enter, ahí lo ejecuta. ¿Sí? Entonces, fíjense que me acaba de crear la base de datos. ¿Sí? Lo podemos hacer incluso con clic, o si nos vamos aquí a escribir código SQL, ponemos SQL y podemos crear una base de datos desde aquí. Aquí entonces podemos poner use servicios. ¿Sí? ¿Para qué es use servicios? Es para usar una base de datos. Podemos usar use productos o use servicios. Ya tengo dos bases de datos, fíjense. A ver, ahora sí. Bien, perfecto. O simplemente si todavía, bueno, todavía lo estamos aprendiendo lo que es sentencias o consultas SQL, lo vamos a hacer todo de forma manual, ¿no? Entonces, en este caso vamos a productos, ¿sí? Si yo hago clic aquí en productos, es como decirle en la sentencia, eh, usa esta base de datos, ¿no? Por eso, ese clic me ahorra escribir eso. Y aquí en nueva, le da una interfase o interfaz para escribir una nueva tabla. Aquí libros, vamos a poner otra que se llame, alumnos, ¿sí? Y le podemos poner 4 columnas también, ¿sí? Entonces, fíjense que me habilita 4 columnas y yo le pongo más, me va a habilitar más datos, ¿sí? Más me va a llenar estos primero y después otros más. De momento solamente quiero 4. De aquí llenamos, ¿sí? Cómo queremos que se llamen las columnas. Luego que tenemos las columnas, acá bueno, este siempre va ID y siempre va con clave primaria, ¿no? De acá. Hoy me fui mucho. ¿Sí? Nulo, ¿no? Índice primario y autoincremento, ¿no? Pero vamos a continuar. Ese siempre, el ID, siempre va de esa manera, primario y autoincremento. Y bueno, vamos llenando, chicos, lo que son los datos de las columnas. Acá podemos poner el nombre, podemos poner el... Uy, apreté un enter sin querer. Vamos a eliminar. Fíjense que incluso al eliminar, me sale otra consulta, ¿sí? Eliminar la tabla alumnos, ¿no? Vamos a crear una nueva tabla. ¿Le pusiste int?
¿Y le pusiste autoincremento? Qué raro, Cruz Cintia. ¿No le pusiste aceptar? Si no, vas a tener que desactivar el, el firewall de momento, de forma manual. Pon el autoincremento y fíjate si te pide la longitud. Ahí no creo que te pida. ¿Qué pasa aquí? Cambiar. Aquí me está agregando un solo valor. Bueno, fíjense que aquí me salió un error porque me equivoqué y apreté un Enter, ¿sí? Por lo que me creó una sola columna, ¿sí? Aquí podemos incluso, fíjense, me da la opción para agregar columnas después de ID, ¿no? O sea, después de esta me va a crear las columnas que yo le diga. Le vamos a poner aquí 3, le damos continuar, ¿sí? Y ahí me habilito de nuevo otras 3 columnas para que yo pueda poner el nombre, el apellido y, no sé, teléfono, ¿sí? El nombre, le habíamos dicho, un varchar, apellido también un varchar, que no pase los 20 caracteres, y un teléfono también que sea de 12, ¿sí? Teléfono por ahí la gente no tiene, entonces le vamos a poner que sea nulo también, o sea que admita nulos. ¿Qué quiere decir? Que ese campo puede estar o no puede estar vacío, ¿no? Entonces, ahí ya terminé, le doy a guardar. Y fíjense, me hizo toda la sentencia SQL, que en realidad la tenemos que aprender nosotros a escribirla en nuestra cuenta, pero ya la hizo, ¿no? Fíjense que estos mismos datos los vamos a poner nosotros, pero luego lo vamos a hacer desde código Java, ¿no? Entonces nosotros vamos a decir, no sé, por ejemplo, insertame este dato en la tabla y lo vamos a hacer a través de Java. Por ahora, como no estamos, lo estamos aprendiendo, lo vamos a hacer directamente desde la base de datos, ¿sí? Lo estamos, fíjense, estamos manipulando la base de datos de forma interna, ¿no? Incluso, de momento, estas tablas están sin relación, ¿sí? No están relacionadas, por lo que después también vamos a ver la vista de relaciones. Fíjense que aquí me da la vista de relaciones y te hace como un dibujito donde te dice, bueno, en este caso, que no están relacionadas, ¿no? Me están faltando las llaves foráneas. Bien. Y así, chicos, podemos ir insertando de una forma de clics, podría decirse, o en forma de SQL, ¿no? Entonces, como ustedes quieran, de una forma u otra, si ustedes quieren practicar, incluso aquí tienen una consola en la cual pueden practicar. No me deja ver esto del Zoom. ¿Sí? Aquí pueden practicar lo que son las sentencias SQL, ¿sí? Y la van a ver reflejada aquí arriba, ¿sí? Y si no, si ustedes quieren insertar datos de una forma manual, vienen y hacer clic acá en insertar, ¿sí? Como estamos en la tabla alumnos, me va a mostrar los campos del alumno, y aquí podemos ponerle sus valores, ¿no? Y cuando ya terminen, le dan a siguiente, y si quieren agregar 2 datos al mismo tiempo, pueden hacerlo. Vamos a poner, no sé, fulano, ganito, y que tenga ese número de teléfono. Ahí está. A ver qué dicen.
la consulta de SQL. Pasa que aquí, de esta manera, sí. De esta manera, de forma de clics, sí es de una forma, de uno en uno podría decirse. Pero, ¿qué es lo que saben ustedes ahora? Ustedes saben leer archivos. Entonces, ustedes lo que pueden hacer a través de Java es leer toda una lista de archivos que está en Excel, por ejemplo. La ponen en TXT y consumen toda esa lista de archivos con Java y hacen un insert, into, fíjense que es una secuencia, una consulta SQL, ¿sí? Y pasan ciclos, ¿sí? Entonces, por cada fila, ustedes van a leer en una fila de ese archivo y va haciendo ciclos, ciclos, ciclos de una forma automática. Entonces no hay que hacer esto de una forma manual. Entonces esto se estaría evitando. Ustedes si tienen que cargar 1000 chicos, no se van a poner a cargar 1000 chicos uno por uno, ¿sí? Si tienen 12 datos de cada chico, son 1000 por 12, 12.000 datos que tienen que cargar de forma manual y van a perder muchísima cantidad de tiempo, chicos. Y eso es lo que se busca optimizar en estos casos. Lo que vamos a hacer nosotros, podemos consumir, digamos, un archivo ya que tenga todos los datos y con un ciclo insertarlos en la base de datos, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer a través de Java, ¿sí? Lo vamos a hacer, como ya habíamos dicho, a través de Java, por medio de un archivo, un driver, y recién lo insertamos en lo que sería la base de datos, ¿no? Y este era JDBC, si no me equivoco. Esto sería Java, y esto sería MySQL, ¿sí? Entonces, incluso aquí podemos poner el archivo datos, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es leer ese archivo, recorrerlo con iteraciones. Lo podemos hacer con ciclos, con el while, ¿sí? Generalmente con el while, ¿sí? Leemos cada línea, perdón, leer cada línea y hacemos la consulta para que cada dato, cada línea se inserte. Entonces esto va a viajar a través del driver y va a llegar a la base de datos. Entonces esos 1000 chicos que ustedes tenían para cargar de una forma manual, lo hicimos de una forma automática, ¿sí? Entonces nos ahorramos una gran cantidad de tiempo pasando uno por uno. Incluso nos ahorramos los errores, ¿sí? Por ahí nosotros tipeamos mal y de esta forma nosotros copiamos tal cual es el dato, ¿no? Entonces para eso nos sirve. De igual manera, ahora nosotros con SQL podemos traer datos, ¿sí? A nuestro archivo Java y bueno, no sé, mandarlo a otro lado, leerlo, mostrarlo, hacer un cálculo, podemos hacer muchas cosas. Pero básicamente, bueno, ahora nosotros estamos ubicados en esta parte, ¿sí? Entonces ubiquémonos, hagamos una pequeña base de datos dentro o internamente desde MySQL y veamos em, lo que ellos escriben, digamos, la máquina te escribe de una forma automática lo que sería un código SQL, ¿no? SQL quiere decir este código de base de datos, ¿no? Y bueno, si tienen dudas de esto, podemos ver de nuevo lo que sería aquí los comandos de ML, ¿sí? Son los más básicos. Select, los insert, fíjense que aquí nosotros usa el insert, ¿sí? Está insertando en la tabla alumnos ciertos valores en perdón, está insertando en la tabla alumnos en ciertas columnas ciertos valores, ¿no? Eso es lo que está haciendo en esa línea. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Entonces, de momento, me gustaría que ustedes vean de llenar una tabla, ¿sí? Llenen 2 o 3 tablas. La próxima clase ya no voy a hacer con SAM, ¿sí? Ya voy a hacer con el Workbench. Y bueno, la clase de hoy en realidad no era aprender SQL, pero bueno, es necesario, chicos. Es necesario que ustedes vayan haciendo sus tablas
así la próxima ya podemos vincular lo que es Java con la base de datos. Pero eso es un tanto complicado. Yo les voy a dar el código ya hecho, ¿sí? Fíjense que en la clase de hoy era aprender sobre JDBC, ¿no? Chicos, Stack Overflow es lo que hacemos los programadores. No tengan miedo de usar todos los recursos necesarios para resolver problemas, ¿no? Pero eso sí, si van a usar código ajeno, por lo menos dense el trabajo de conocer lo que es el código, ¿no? Pero el Stack Overflow lo usamos todo el tiempo, ¿sí? Alguien ya tuvo este problema, ya tuvo estas soluciones, entonces no tengan miedo de usar esos recursos, ¿sí? Es mejor para ustedes. Es mejor incluso leer la documentación oficial, pero por ahí puede ser medio, no sé, medio difícil, medio complicado de entender, entonces usamos lo que es Stack Overflow, incluso YouTube por ahí te da algunas soluciones, ¿sí? Entonces, incluso pueden ver cómo conectar ya a partir de esta clase para conectar Java con MySQL. Pero bueno, yo les voy a dar el código hecho, ¿sí? Acá les dice cómo instalar este driver, ¿sí? No le vamos a dar mucha importancia, lo vamos a hacer en vivo, la clase que viene ya con Workbench, y va a servir tanto para Workbench como para SAMP, ¿sí? Entonces ya lo voy a hacer la clase que viene. Bueno, y también les voy a dar el código porque de momento, chicos, yo sé que es mucha información, por lo que si yo les doy este código, usted me va a decir qué me está dando, ¿no? Entonces, les voy a dar el código de la conexión ya directamente para que nosotros pasemos a escribir solamente código SQL dentro de Java para poder consumir la base de datos, ¿sí? Todo este código se los voy a explicar de una forma breve en la clase que viene. A ver qué más tiene aquí. Bueno, tiene... bueno, este es para ahorrar recursos. Bueno, y aquí fíjense que con estos códigos, ¿sí? Estamos leyendo, era como leer, ¿se acuerdan? El archivo, pero solamente que aquí no estamos leyendo ningún archivo, sino que estamos leyendo una base de datos, ¿sí? Entonces, de momento JDBC no le vamos a dar mucha importancia. Lo único que tenemos que saber es que es un driver que vamos a utilizar y que nos ayuda a conectarnos a la base de datos. Y luego, fíjense que podemos crear este Java, ¿sí? Podemos crear consultas SQL aquí dentro para crear bases de datos, para modificar bases de datos, para eliminar datos de una base de datos, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que, bueno, aquí fíjense, aquí les muestra un poco la relación que también les explicaba el jueves, ¿sí? Fíjense, este departamento, ¿sí? Tiene una relación de qué tipo. ¿Cómo era este tipo de relación? De uno a muchos, ¿sí? Aquí también tenemos una relación de uno a muchos y de muchos a uno, ¿sí? Pero las bases de datos están, perdón, las tablas están relacionadas, ¿no? Entonces este es un diagrama, aquí está, fíjense, diagrama de entidad-relación, ¿no? Y bueno, no hay mucho aquí. A ver. Entonces, si alguien ya quiere ir viendo, estaría bueno que se vayan armando sus tablitas, por lo menos dos o tres tablas con 5 datos cada una, ¿sí? Por lo menos para los que tienen SAM, y para los que tienen Workbench, lo vamos a ver en vivo, ¿sí? Ya voy a traer ya una base de datos hecha y solamente vamos a hacer la conexión con Workbench,
¿sí? Ya los voy a tener la tabla lista, entonces vamos a ver cómo conectamos Java con Workbench. Y bueno, a ver, entonces vamos a Profe, explicar y el otro que usted pidió que se descargara. el Workbench. El otro es el... a ver, para los que no pudieron instalar SQL Workbench, ¿sí? Vamos a usar SAP. ¿Sí? SQL Workbench ya viene con su servidor y la base de datos. SAMP, en cambio, hay que levantar el servidor y la base de datos. No, profe, Script Case se llama, creo. O yo me confundo. ¿Script qué? Script Case. No sé, no vimos eso todavía. ¿Dónde lo viste? Bueno, para el problemita este de My, te vas acá a inicio, buscas UAC, así como te sale en el cartel, y te sale esta banderita azul. Lo único que tenés que hacer es bajarla al mínimo y darle a aceptar. Y ya está. No, mira, no vimos. ¿Cómo me dijiste que se llamaba script? ¿Cuánto? Script Case. Ah, no, ya sé. ¿El switch case será? Eso, perdón. Eh, no, eso ya entraba en la parte del módulo 2. Em, Podemos hacer ejercicio con switch case, sí, no hay problema. Sí, la advertencia que te sale es, como te digo, buscas acá UAC, ¿sí? Apretas Enter y le bajas al máximo. Sí, más que nada es como un tema de seguridad que tiene SAM, pero como lo vas a usar vos, entonces es como que le bajas, digamos, la seguridad al mínimo y le das a aceptar. Y listo. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, los que nos quedan, bueno, aquí sabemos SQL Workbench lo vamos a ver el miércoles, SAM ya lo vimos. Fíjense, les vuelvo a repetir, es un programa en el cual hay que levantar Apache y hay que levantar MySQL, tienen que estar en verde, y ya podemos acceder a la base de datos por medio de este panel de control que está en la web, ¿sí? El otro programa no va a estar en la web, solamente hay que abrirlo y ya va a estar disponible, ¿no? ¿Sí? Este es más fácil de usar, perdón. SQL Workbench, si no está en el PDF, a ver, SQL Workbench, creo que la página oficial te da, a ver, downloads. Mm, Enterprise, Cluster, vamos a ver acá. Yo lo descargué, pero tampoco me acuerdo dónde. Sí, acá está, mira. Igual te dejo la página oficial, es esta. Y ahí ya te da la opción para descargar. Así que bueno, la próxima clase yo voy a tener ya unas tablas hechas, ya con datos.
y en vez de abrirlo en SAMP, lo vamos a abrir en SQL Workbench. Así ven que es lo mismo, chicos. Lo mismo hay que escribir código SQL y lo mismo vamos a tener que escribirlo a través de Java para hacer un programa. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer la próxima clase? Vamos a unir, ¿sí? Entre comillas, unir con JDBC, lo que es Java con MySQL. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a instalar este archivo, que es bastante fácil, ¿sí? Con un par de clics lo instalamos, y con un código que ya está hecho, que yo los voy a tener, hay varios tipos de código. En este caso aquí les da uno, ¿no? Pero yo tengo uno que funciona, que es mejorcito. Bueno, acá. Vamos a ver un poquito antes de que terminemos la clase. Pero fíjense que es una clase cualquiera, ¿sí? Va a ser un archivo aparte que se va a llamar conexión a la BD, ¿sí? Que va a tener ciertas credenciales, ¿sí? Primero que nada, fíjense el driver JDBC con una instrucción. ¿Qué quiere decir esta instrucción? La línea 10, que vamos a utilizar algunas funciones que tiene este driver, ¿sí? O esta librería, podríamos decirle. Vamos a usar unas funciones para hacer las consultas. Entonces, por eso necesitamos esta línea de código, la línea de código 10. Después fíjense en la línea 11. ¿Qué es lo que hace? Hace referencia a la base de datos donde está ubicada, ¿sí? Entonces fíjense que por medio de JDBC queremos acceder a la base de datos MySQL. Esta base de datos SQL está en un localhost, ¿sí? Y en un puerto 3306, que es el que yo les mostré aquí, fíjense, ¿sí? 3306. ¿Y cómo se llama esa base de datos? Se llama, en este caso, Word, ¿sí? Ese es el nombre que tiene esa base de datos. Después tiene, fíjense en línea 13, el usuario, o sea, necesitamos un usuario y una contraseña para poder acceder a la base de datos. Cuando ustedes instalan Workbench, les pide esto, ¿sí? Les pide un usuario y les pide una contraseña. En el caso de MySQL, de SAMP, no les pide, ¿sí? No les pide y simplemente, si no les pide, el usuario es root, ¿sí? Así como está aquí. Y contraseña son 2 veces las comillas porque no tiene contraseña, ¿no? Entonces esta es una línea, perdón, no son líneas de comando, sino que son los requerimientos que tiene que hacer Java, ¿sí? Tiene que preparar toda esta información para poder conectarse con JDBC, que vendría a ser nuestro intermediario, y acceder a quién, a la base de datos. Y después, bueno, utiliza, fíjense, la clase forName, ¿sí? Quiere decir que vamos a utilizar ese driver. Y bueno, ya después fíjense que vamos a usar estos datos, ¿no? El DB, URL, el user y el path, que eran datos que están guardados acá arriba, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo usamos esos datos? Porque tenemos que usar, fíjense, el driver manager. ¿Dónde está este archivo? Está, me lo trae el JDBC, digamos. Este me permite usar esta función, y esta función, ¿qué es lo que hace? Hace la conexión a la base de datos. Está medio confuso, ¿no? Pero es fácil, chicos. Es para decirles dónde está ubicada la base de datos y cómo yo quiero acceder. ¿Quién soy yo? Profe, y siempre sería igual, por así decir, solo que deberíamos cambiar la contraseña, supuestamente, supongamos, pero siempre sería la misma estructura, por así decir. Exactamente, siempre la misma estructura. Bueno, en este caso aquí localhost es porque usamos un servidor local, ¿no? Pero aquí irías el host, suponete que vos querés usar un servidor en otro lado, entonces tenés que poner la IP del servidor donde está alojada tu base de datos.
Bueno, Santiago, no hay drama, ya termina igual. Por eso les digo, chicos, yo este código se los voy a dar. Es más, lo tengo de dos formas. Ya vamos a ver cuál usamos. No sé si chicos quieren el código de la contraseña, si no ya le paso. Ahí está. ¿Sí? Esto no tiene mucha importancia de momento, chicos. Es un código que no es que se repite cada rato, una sola vez lo vamos a escribir en todo el proyecto. Lo único que hacemos es el intercambio de información de Java con la base de datos. ¿Sí? Lo que sí va a cambiar van a ser las consultas. ¿Sí? Las consultas las tenemos más abajo, acá. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo hacemos consultas y cómo leerlas y cómo manipularlas, ¿no? Pero todo lo que sea JDBC, si ustedes lo van leyendo, de momento no va a tener mucha importancia. Lo que a mí me importa es que ustedes se puedan conectar a la base de datos y pueden hacer tablas. ¿Sí? Esto lo vamos a ver una sola vez y no lo usamos más. Sí, todavía no pasé, Patricio, las asistencias, no te preocupes. Quizás hoy la pase. Sí, Profe, hoy reviso disculpe. el chat. Sí. Este, quería preguntar, ¿para cuándo sería cuándo empezamos a hacer el proyecto? ¿Cuándo hay que entregarlo? Yo ¿Y tengo cómo? entendido que para julio, la primera semana de julio, ya tienen que tener el trabajo. No sé cómo, la verdad, yo si fuese estudiante, me podría pensar en qué momento voy a hacer yo un programa tan complejo como para usar todo lo que vimos hasta ahora y para poder presentarlo, ¿no? Pero si ustedes se sientan un fin de semana, entre dos o tres, si quieren ustedes, eh, hasta ahora pueden hacer lo que es una base de datos, consumir una base de datos. Bueno, ya en la próxima clase vemos bien cómo consumir la base de datos y hacer un programa que haga un cálculo, chicos. No sé qué tenés pensado hacer vos. Ya veníamos hablando con mi grupo, Sí. más o menos qué íbamos a hacer, pero yo, por ejemplo, ahora tengo una duda. ¿Cuándo, o sea, cómo trabajamos, por ejemplo, si hablaríamos de algo web, sería el frontend, pero si es de escritorio, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos eso? Ah, ¿cómo hacer la parte gráfica? Claro, la parte gráfica. Creo que tiene Eclipse, también tiene NetBeans. Tiene un sistema en donde vos arrastrás botones. ¿Sí? Eso es lo que Ah, ese como va a ser Visual tu. Studio. Sí, vos arrastrás los botones y después configurás cada botón con una función. Ah, bien, 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 perfecto, gracias. Bien. Sí, Pero eso eso no sí. lo vemos acá en el curso, ¿o sí? Yo que sepa, no. Pero lo podemos ver, chicos. No es muy difícil. Es arrastrar botones y vincular cada botón con una función. Las Ah, funciones ya bien. por eso tienen que tener bastante cancha, digamos, con qué es lo que va a hacer la función y esas cosas. Sí, incluso chicos pueden ver, hay cursos en YouTube que ya te hace un ejemplo de un programa. ¿Sí? Te hace la consulta de datos, te borra los datos que ya tenés y hace de nuevo otra consulta. La presentación sería enviar archivos. No sé si tienen que enviarlo, me parece que sí. El archivo Java, en el cual el profesor que los evalúe va a leer su código y quizás le dice, chico, a ver qué hace esta parte del código, explíqueme qué es lo que hicieron, o quizás solamente tengan que describir cómo funciona su código, cómo les pasó por la mente resolver ciertos problemas y nada más. No es muy ¿Y quién se complejo. encarga de corregirnos, profe? ¿Usted o otro profesor? No, yo me lavo las manos, chico. Otro profe creo que. Sí, no, yo no. Todavía no está determinado eso, por así decirlo. No, la verdad que a mí me dijeron que la semana de evaluación, que va a ser una semana entera, yo creo que ya no voy a estar. Si quieren, yo puedo estar para ustedes de consulta, pero yo creo que ya a fines de junio ya tendríamos que terminar, digamos, el programa.
Un ejemplo de programa que utilice todo lo que vimos. Fácil, chicos. Hagan una... No, yo no puedo corregir. Sería... Claro, la base de datos de un banco. Pueden hacer... Lo que yo les digo es esa de calcular por talla, por peso, una persona. A ver si es muy alta, si es muy baja, si está bien para sus condiciones. No sé, hay que jugar con la base de datos. Pueden incluso solamente mostrar, borrar, modificar una base de datos, que eso es lo que vimos, lo que era un CRUD, ¿sí? Eso es lo que hace un CRUD. Pueden hacer un login, ¿sí? Un login, ¿cómo lo hacen? Sí, sí pueden ser con otras comisiones, pero a la hora de exponer me imagino que tienen que estar la comisión entera. O sea, perdón, los grupos enteros. Pueden hacer un login. El login es bastante sencillo. Ustedes tienen que comparar un login y un registro de datos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Si el usuario ya existe, tienen que hacer un algoritmo que diga no puedes hacer con este usuario porque ya existe, ¿sí? Primero que nada, y ya después, si no existe, lo creamos. Y una vez que lo creas, bueno, que vaya a otra interfaz que te muestre los datos. Bienvenido, Facundo, este es el programa y estos son tus datos. Sencillo. Eso yo creo que depende de cada profe. Yo, de mi parte, evaluaría, digamos, la parte de cómo ustedes resuelven un problema. O sea, no el código en sí, sino si ustedes se dieron maña para resolver un problema semi complejo. Ustedes sepan decirme, utilizamos este ciclo for porque vimos que era más fácil, o usamos if, else anidados, o utilizamos switch, que se llama un programa que era para fechas, algo sencillito nada más, pero ustedes sepan decirnos o decirle al profe que los va a evaluar por qué utilizaron ciertas herramientas. Eh, Creo que en Python incluso algunos chicos hicieron cosas bastante sencillitas y estaban aprobados, así que, pero si quieren esmerarse, estaría bueno, digamos, hacer algo medio interesante, ¿no? Tenemos miles de cosas para hacer. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, ya la otra vez hice. Y sí, chicos, ¿cuántas clases? Y queda todo un mes. Si mal no recuerdo, a ver, no sé dónde está el cronograma. Es más, tendremos que haber visto Spring Boot. Perdón, chicos. Tutoría de las asistencias. Cronograma. Uy, para ciego. Miércoles 25. Base de datos. Programación con equipos, metodologías ágiles, testing, herramientas de trabajo colaborativo, GitHub. Acá lo muestra como algo sencillo, pero chicos, no se puede aprender esto de un día para el otro. Lo que es Git y GitHub, mucha práctica y error. Pero lo podemos ver, digamos, cómo se ¿Cuántos trabaja. módulos, cuántos módulos quedan, profe, hasta la entrega del programa? A ver, te digo cuántas semanas quedan y después te digo cuántos módulos. ¿Dónde estamos?
30, acá. 1, 2, 3, 4, 5 semanas. O sea que yo me despido de ustedes el 30, el próximo 30, con lo que sería Spring. Y la otra semana, habilitado para consultas respecto al trabajo final. Ah, miren, el 10 de julio pueden presentar el programa. Y módulo queda la parte de Spring Boot y programación con equipo, que es una sola clase, me imagino. Profe, Nos pero vemos, Lucas. Sí, no sé que en julio no tendríamos clase o tendríamos clase de consulta los días que se supone que tendremos clase, no entiendo. esta última semana me imagino que van a estar otros profes dando lo que sería consultas. Igual yo me puedo quedar para consultas, si ustedes tienen consultas esta semana, no hay problema. No, profe, gracias. Bueno, es que chicos tienen todo un mes, bueno, todo un mes, casi un mes para hacer el programa. Yo ya lo iría haciendo, cosa de darme las manitos y tenerlo hecho ya la primera semana de julio. Otro tema, a ver, antes que termine, ¿quién se va a encargar de hacer la lista para formar grupos? Para el que quiera formar grupos de una forma aleatoria, ¿no? No es que... Sí, pueden ir haciendo, sí. Sí, mejor, sí, ya después cuando ustedes quieran, copian y pegan su propio código y listo, ¿sí? Hacen una función que sea calcular, qué sé yo. Que hagan una calculadora, por ejemplo, ¿sí? Por ahí eso es un programita que sea tipo calculadora, de 2 números nada más, ¿no? O de 3. Que bueno, no sé si quieren ir haciendo grupos la clase que viene. Hacemos un Excel, si no, en un Drive, y ustedes se van anotando y después sorteamos. Mili y Salcom los dos juntos. Ah, ellos no tienen la opción de... Madre, que te pase un auto por encima, se te descarrila el tren encima de tu casa y te aplastes. Qué Bueno, poquito me decía Mili. Y bueno, más o menos voy a poner más o menos entre la espada y la pared, mujer. bueno, No se puede. entonces por la comisión 1, por el grupo de WhatsApp, voy a estar pasando el Drive con el Excel y ustedes se llenan ahí y ya la próxima clase o la otra semana les hago el sorteo. Ahí está. Bueno, ¿listo? ¿Alguna otra duda? Profe, yo lo volví a desinstalar, me seguía saliendo el mismo error. Ahí donde me está mostrando usted esa página, Ujú. lo descargo donde dice Windows ¿Este? esa, ahí, y hasta ahí nomás llego. No sé qué es cuál. Quizás tengas que reiniciar la compu, lo desinstalaste y lo volviste a instalar, me imagino. Sí, 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 sí. Qué raro, pues yo lo desinstalé recién, me tardó un montón para desinstalar encima. Lo volví a instalar. Y hace rato que estaba con eso, seguía, así que sí, hace ratito lo desinstalé. Bueno, lo vemos, manda mensaje entonces por el WhatsApp y vemos qué tipo de problema tenés. Bueno, profe, gracias. Bueno, chicos, entonces terminamos la clase. Eh, 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 eh. Nos vemos el Nos miércoles. vemos, profe. Nos vemos el jueves, digo el miércoles. Nos vemos en Disney. Nos vemos, chicos. Sí. Hasta luego. El miércoles, profe, gracias. Chao, chao.